uno de nosotros el nombre de neuropsicología pues nos es extraño o raro, porque incluso desde que vimos bases biológicas, pues todos empezamos a conocer un poquito de qué era la neuropsicología. La neuropsicología, como ya escucharon seguramente, es una ciencia y su objetivo principal va a ser comprender y explicar las relaciones que existen entre el cerebro, ¿sí? Nuestra masa encefálica, las funciones mentales superiores, ¿sí? Como puede ser el lenguaje, la atención, la memoria, la resolución de problemas, etcétera, y el comportamiento. Yo ahí a esta definición que encontramos en los libros le agregaría además también la emoción, porque muchas veces se despega que la neuropsicología no le interesa lo emocional. Sin embargo, cada día más es evidente que la neuropsicología también aborda enfermedades como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el bipolar, los trastornos psiquiátricos, ¿sí? La neuropsicología ha dado mucha información a los trastornos psiquiátricos y los trastornos psiquiátricos pues tienen una base biológica, ¿sí? Que se ha podido explorar gracias a la neuropsicología. Entonces yo creo que ahí le agregaríamos esa parte del comportamiento y la emoción. Y bueno, la neuropsicología tiene como dos grandes áreas como de actuación, ¿sí? Y está la clínica y está la experimental o de investigación. En la clínica, en realidad, que esa es una parte que siempre les digo, a ver, por aquí alguien puso algo, por aquí alguien, maestra, sí, dime Francisco, ¿qué pasa? Maestra, no sé si sea mi computadora, pero en realidad la escucho muy poquito. No sé si pudiera hablar. ¿Bajito? Ah, Sí, ok. Hablo un poquito más alto y me dices, ¿eh? Porque acá sí, por favor. Gracias. bien. Entonces, continúo. Les decía que había dos grandes áreas de la neuropsicología, que es la clínica y la experimental, ¿sí? Y que justamente la clínica no es tan diferente a lo que uno piensa. Uno piensa que hacer neuropsicología es algo muy complejo, pero en realidad si vemos ahí donde dice evaluación, fíjense lo que dice de evaluación y les va a causar pues un sentimiento de como de conocimiento porque ustedes ya vieron un poquito de psicodiagnóstico, ya han tenido método de entrevista y otras cuestiones. Y fíjense lo que dice, la evaluación en neuropsicología consiste en pasos metodológicos empleados para lograr un diagnóstico certero. Entonces eso se parece mucho a psicodiagnóstico, no sé si se acuerdan. Y eso implica observación, historia clínica, entrevista, estudios realizados, aplicación de pruebas, aspectos emocionales y resultados. Entonces realmente nuestro método en la evaluación cambian los instrumentos, obviamente porque hay pruebas neuropsicológicas diferentes a las que utiliza un psicólogo. Sin embargo, todo el procedimiento, todos los pasos que se llevan a cabo son muy similares que en el psicodiagnóstico, ¿no? Y entonces nosotros también hacemos observación de la conducta, hacemos nuestro formato de historia clínica, hacemos la entrevista para recabar la historia clínica, revisamos los estudios previos. Aquí en estudios previos pueden ser desde reportes psicológicos, por ejemplo, hasta tener estudios como la tomografía, la resonancia magnética, el electroencefalograma, potenciales evocados, que más adelante veremos en la materia, que son métodos y técnicas que se utilizan en neuropsicología. Entonces, la clínica, pues hay personas que se dedican en neuropsicología solamente a evaluar y dar el diagnóstico, pero también hay otra área que es la intervención. Y aquí le llamamos nosotros rehabilitación neuropsicológica o habilitación neuropsicológica. ¿Por qué dos nombres? Cuando hablamos de rehabilitar, hablamos de recuperar una función, algo que el paciente tenía y perdió, ¿sí? Por ejemplo, después de una isquemia en mi cerebro, un evento cerebrovascular, yo pierdo el lenguaje expresivo, ¿no? Me queda así como si fuera muda, como si fuera, porque en realidad no es eso. Y entonces, si yo voy a una intervención neuropsicológica, me va a ayudar a rehabilitar mi lenguaje expresivo, es decir, me va a ayudar a recuperar esa función que yo ya tenía, pero que perdí por ese accidente cerebrovascular. En el caso de la habilitación, muchos lo hacen referencia con los niños. No necesariamente es con los niños, pero se le llama habilitación al proceso de ayudar al paciente
a desarrollar una función cognitiva que no está desarrollando, como en el caso de los niños, por ejemplo, ahorita que dije, yo ese problema del lenguaje expresivo sería una afasia expresiva, ¿sí? Se le llama afasia, pero si es un niño que no, que le hace de cuenta que empieza bla, 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 ¿no? Que no se le entiende nada y que parece que se quiere comunicar, pero no, en verdad no salen palabras de su boca, pues estaríamos a lo mejor frente a una disfasia, ¿sí? Y que tiene que ver con que áreas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje no están haciendo conexión adecuada, hay a veces lesiones, ¿sí? Y entonces en un niño que no está teniendo este discurso, este lenguaje expresivo, pues le podemos llamar disfasia, ¿sí? Y esa disfasia la voy a habilitar porque le voy a dar andamiajes y le voy a dar ayudas para que él, por medio justamente de su plasticidad cerebral, ¿sí? Mejore y desarrolle esa función del lenguaje expresivo. Entonces, por lo regular, cuando hablamos de habilitación, muchos dicen, ay, habilitar es para niños, entonces le habilito un niño y rehabilito un adulto. Pero también puede haber adultos que, o adolescentes especialmente, que pues no se les dio el diagnóstico a tiempo, que los papás dijeron, pues luego se le va a entender, luego va, ¿sí? Y entonces llegan a ser adolescentes en secundaria que no, que tienen una dificultad grande en una función cognitiva, y entonces pues ahí yo pues, voy a hacer habilitación. Hay gente que llega hasta grandes edades y que a lo mejor voy a hacer habilitación, ¿sí? Pero por ahí está el razonamiento de por qué se dice que a los niños los habilito y a los adultos los rehabilito, ¿no? Y la otra gran área de la neuropsicología, pues está en la investigación, el experimental. Y aquí se trata, pues, de hacer investigación, pero para desarrollar modelos neurocognitivos, un poquito como mapas mentales de qué pasa en el cerebro y cómo se procesa la información al hacer un cálculo, al hacer una resolución de problemas, al generar lenguaje, ¿sí? Y esto nos va dando mucha información y han descubierto grandes aspectos que nos ayudan tanto para el diagnóstico como para que pues se sepa qué pasa en el funcionamiento cerebral, ¿sí? Qué áreas tienen que ver con una función y cómo se desarrollan las funciones, o sea, cómo se produce el lenguaje, cómo se va adquiriendo, cómo se va complejizando, qué estructuras cerebrales se necesitan. Entonces, eso es lo que hace la experimentación o la investigación. Ha habido un cambio de rol en la evaluación y en la neuropsicología en general. Tradicionalmente, cuando se evaluaba, ¿sí? Muchas veces, pues el neuropsicólogo antes de los 70, ahorita voy a explicar por qué, antes de la década de los 70, el neuropsicólogo casi siempre trataba de descubrir anatómicamente dónde estaba la lesión y qué pasaba, qué tipo de trastorno tenía. Entonces también respondía a preguntas de diagnóstico diferencial. Y entonces como que su poder de un neuropsicólogo en la clínica, pues ellos decían, no, pues es que yo hago todo, ¿no? Yo digo, ¿dónde está la lesión? ¿Qué tipo de lesión? ¿Qué trastorno le produjo? ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a rehabilitar o cómo lo voy a habilitar? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió esta parte de evaluación en neuropsicología? Pues porque vino una innovación tecnológica maravillosa, ¿sí? Que le quitó un poquito la función al neuropsicólogo. Y esto fueron las neuroimágenes, ¿no? O sea, la tomografía, la resonancia magnética funcional, vinieron en la década de los 70. Entonces ahí ya no se necesitaba tanto un neuropsicólogo que dijera, ay, mira, tiene una lesión en el área de Broca y por eso tiene pues una pérdida de lenguaje expresivo que se llama afasia de Broca y entonces se rehabilita de esta manera. Entonces, para los neuropsicólogos de esa época, pues fue como de, oh, o sea, pues me siento perdido ahora, ¿cuál es mi función como neuropsicólogo? Si algo de lo más importante que yo hacía, que era señalar dónde está la lesión, ya no algo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, históricamente, pues esta capacidad de informar acerca de una localización cerebral, pues era como muy preponderante, muy importante, ¿no? Entonces, como que los neuropsicólogos, como que se perdieron un poquito el sentido de su labor, sin darse cuenta que la evaluación neuropsicológica y la neuropsicología en general sigue aportando, ¿no? Y que
obviamente al sumarse esta técnica de neuroimagen, pues en lugar de quitar nos dio más información, nos genera más correlación, etcétera, ¿sí? Entonces, hoy en día la evaluación neuropsicológica va a ayudar a predecir las probabilidades de que una condición neuropatológica se llegue a presentar. Por ejemplo, yo puedo evaluar a alguien que tenga antecedentes de demencia tipo Alzheimer y poder valorarla desde los 40 años para ver si empieza a tener alteraciones o déficits en la memoria. Y eso pues puede ser un pronóstico de valorar si va a tener esa demencia o no la va a tener. También puedo apoyar, que eso es lo que hacemos en la clínica, a un neuropsiquiatra, ¿no? Que le llega a un sujeto que tiene pues a lo mejor trastorno límite de personalidad según él y se ha medicado durante años y también dice que empezó con bipolar y entonces pues en esa digamos, turbulenta historia clínica, pues el que va a tomar decisiones o el que va a poder dar información como válida, confiable, ¿no? Sobre qué pasa en el perfil cognitivo del paciente, pues va a ser un neuropsicólogo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros damos el aporte al diagnóstico diferencial, ¿sí? Y bueno, pues además el neuropsicólogo cuando evalúa, pues tiene que hacer toda una descripción del funcionamiento del paciente que hace pues identificar fortalezas y debilidades, ¿sí? Y esto pues es como la línea base que todos deberíamos de tener. Yo sé que es difícil en un país como el nuestro, pero, pero por ejemplo, si tuviéramos los sistemas de salud bien sustentados como en otros países, pues sería como darnos nuestra puntuación del ADGAR o del tamiz cuando nacemos, ¿no? Tener esa línea base de saber cómo estuvimos desde la llegada al mundo, pues sería muy interesante que todos tuviéramos una evaluación neuropsicológica, ¿no? Y saber cuáles son las potencialidades y debilidades y a lo mejor hasta crecer en las fortalezas y a partir de las debilidades, ¿no? De fortalecer también nuestras debilidades. Pero bueno, no se tiene, para algunos pacientes sí lo hay, por ejemplo, en protocolos de neurocirugía también es muy importante la evaluación neuropsicológica o el neuropsicólogo, porque el neuropsicólogo tiene que evaluar antes de entrar a cirugía y después de entrar a una cirugía, ¿sí? Si a mí me van a extirpar un tumor o me van a meter para quitarme un foco epileptógeno o etc, etc, pues está el antes y el después para valorar justamente los efectos que tuvo o las secuelas que tuvo pues esa cirugía, ¿no? Y pues eso también sería ideal que hubiera un neuropsicólogo en cada hospital, ¿no? Del país. Y bueno, ahora me regreso un poquito a remontarme en la historia, que es muy interesante. Yo les decía hace rato que ustedes seguramente ya conocían de la neuropsicología, porque la neuropsicología se inscribe dentro de las neurociencias, ¿sí? Y estas neurociencias, pues se dividen en dos. Las neurociencias son el conjunto de ciencias que tratan de investigar y abordar y tratar e identificar y conocer lo que pasa en el sistema nervioso, ¿no? Así lo voy a poner. Y entonces tenemos neurociencias que son no conductuales y si ustedes se fijan en los nombres, neuroanatomía, neurología, neurobiología, neuroanatomía, pues son las materias de los doctores, de los médicos, ¿no? Y tenemos neurociencias conductuales, que el énfasis está, sí me interesa saber qué es una neurona, sí me interesa saber qué es una célula, pero me interesa ver cómo eso recae sobre la conducta o sobre la cognición, sobre el lenguaje, la atención, la memoria, sobre los procesos, ¿no? Que tienen que ver justamente con la conducta y el comportamiento humano. Entonces, la verdad es que si se fijan en los nombres, psicología fisiológica, psicobiología, psicofisiología, neuropsicología, psicofarmacología, pues son las materias que ustedes llevan en bases biológicas, ¿no? Y que tiene que ver con que un psicólogo pues está dentro del área de la salud, tiene que tener un lenguaje común, ¿sí? Un argot se le llama, para comunicarse con otros, porque después ustedes van a trabajar con psiquiatras, con paidopsiquiatras, con neuropsiquiatras, con neurólogos, etc, etc, neurocirujanos, y entonces deben de tener este lenguaje común, ¿no? Entonces, de ahí parte que sea importante para ustedes como psicólogos tener toda esta información de la neuropsicología. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, maestra. Ok. Bueno, entonces, si lo cierro para resumirlo, ¿sí?
Entonces la neuropsicología pues tiene un carácter neurocientífico porque parte de las neurociencias estudia funciones mentales superiores. No es que no le interesen las básicas, sino que lo más complejo es lo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, a un neuropsicólogo no es que le interese mucho cómo aprende por condicionamiento una rata. Lo sabemos porque es parte de lo que estudiamos también, ¿no? Como psicólogos, como médicos, que los neuropsicólogos pueden ser médicos o psicólogos, no sé si lo sabían también. Entonces, pues sí, lo sabemos, pero no es como que eso es lo más importante en mi vida. Lo más importante como neuropsicólogo es recaer en las funciones de un humano. Entonces, por eso estudia las funciones mentales superiores, porque son específicamente humanas, ¿no? Y por eso le interesa pues todo lo que pasa en la corteza cerebral asociativa, que son las áreas complejas donde se suscitan todas estas funciones mentales superiores. Y entonces a la neuropsicología o al neuropsicólogo le interesa conocer los modelos en humano, cómo un humano adquiere la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la abstracción, el pensamiento, la inhibición de la conducta, la planeación, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues como ya se dieron cuenta, yo creo, pues tenemos un carácter interdisciplinar, ¿no? Por ejemplo, este semestre yo estoy dando en otra escuela psicopatología y muchos alumnos me preguntan, ¿realmente puedes dar psicopatología? Y les digo, pues bueno, psicopatología lo puede dar cualquier persona que esté integrado en la clínica y tenga la experiencia, ¿no? Yo sé que mi área es como muy específico, pero también mi área es muy interdisciplinar y multidisciplinar. Entonces, pues eso quiere decir que si yo tengo el conocimiento de esas patologías, porque quizás, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo tengo un compañero que es neuropsiquiatra, y él es el que más me canaliza pacientes. Entonces yo a veces veo pacientes no solo de demencia, sino pacientes que tienen epilepsia o que tienen cambios de personalidad después de un traumatismo craneoencefálico o, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad o trastornos narcisistas, trastornos de personalidad variados, a veces tengo pacientes que llegan con riesgo suicida y que no tienen un diagnóstico para identificarlo y entonces pues ahí confluye entre los trastornos neurológicos, los trastornos psiquiátricos, por eso él es neuropsiquiatra, ¿no? Y entonces un punto elemental para él es que yo dé mi informe, ¿no? Para él poder saber, ¿sí? Si hacer un diagnóstico diferencial o estar más seguro de su diagnóstico, ¿no? Porque pues cuando llegan pacientes ya con muchos años de tratamientos y de situaciones y una historia clínica muy compleja, es muy difícil tener datos válidos, ¿no? Entonces, el carácter interdisciplinar quiere decir que pues se relaciona con todas las neurociencias, pero multidisciplinar es que se relaciona también con todas las áreas de la salud. Entonces, eso es lo que también hace muy interesante esta materia, ¿sí? Porque para ustedes también es darles esta información de que no está peleado, ¿no? No está peleada la neuropsicología ni con el psicoanálisis, ni con lo familiar, ni con trastornos somatomorfos, ni disociativos, ni de personalidad, ni de abuso y uso de sustancias. O sea, no está peleado con nada. De hecho, la neuropsicología cada vez brinda muchas más oportunidades de conocimiento, de investigación a cada línea de estas áreas, ¿no? Y bueno, ¿qué hace un neuropsicólogo? Pues bueno, ya vieron, en mi caso también ser docente, ¿no? Pero bueno, como les decía, también es la evaluación, la rehabilitación o habilitación. También podemos estar inscritos en programas de prevención, ¿sí? Prevención de uso de drogas, de accidentes de tránsito, etcétera, para tomar conciencia precisamente de los efectos. Por ejemplo, ahorita, sí, hace unos días tuve la oportunidad de estar en una sesión de radio informando, por ejemplo, de las secuelas cognitivas, ¿sí? Y los efectos psicológicos y cognitivos y conductuales que puede estar causando el COVID como secuelas, ¿no? Y entonces es muy interesante porque es tomar conciencia de que muchas enfermedades, no solamente el COVID, ¿sí? Van a tener pues una posible secuela a nivel desarrollo cognitivo, a nivel de futuro, por ejemplo, ¿no? No sé, el fumar, el tomar alcohol, el tener golpes severos en mi cabeza a cada rato, ¿no? Etcétera, pues van a tener una influencia sobre mi deterioro cognitivo cuando soy un adulto mayor, sobre mi posibilidad de entrar en una demencia,
sobre etc, etc. Entonces, la prevención, pues, es todos estos programas de asistencia para decirle a las personas que también deben de cuidar esta parte que está dentro de nuestra cabeza, ¿no? No solamente es cuidarnos de la obesidad, de la diabetes, etcétera, sino que por todas esas comorbilidades y enfermedades van a recaer en el punto, en el órgano rector, que se nos olvida, ¿no? Yo también siempre les digo, pues se nos olvida tanto que seguimos poniendo corazones el 14 de febrero, ¿no? Y no colgamos un hipotálamo ni colgamos un cerebro, ¿no? El 14 de febrero. Seguimos dando corazoncitos, seguimos dando primicia a la hipótesis cardíaca en lugar de decir que el cerebro, pues es el órgano, ¿no? Más importante. Entonces, para la prevención sería esta parte. En la investigación, pues se lleva a cabo justamente muchos investigan sobre los efectos que tienen enfermedades sobre el cerebro, sobre las funciones mentales, ¿sí? Y la orientación, que yo creo que es algo también es un punto muy importante, porque el paciente no es el único que va a sufrir, obviamente, ¿no? Si lo piensan, la familia de una persona con demencia o de una persona que después de un golpe severo en su cabeza, un traumatismo craneoencefálico, pues ya no es él, o sea, tiene cambios de personalidad, es irascible, agresivo, violento, tipo Phineas Cage, no sé, yo creo que eso se los han mencionado, pues también afecta a la familia, ¿no? Entonces ahí la orientación también es como para los familiares, los esposos, esposas, hijos de estos pacientes y que vean, ¿no? Un poquito qué es lo que va a pasar. Igual está como ligado a la prevención, ¿no? El uso de drogas, etcétera, ¿no? Cómo afecta al final el funcionamiento cerebral y la toma de decisiones. Y bueno, esos serían algunos. Ahí le podemos agregar la docencia, ¿no? Que pues hacemos lo mismo que todos los psicólogos, seguir enseñando a los que vienen, las siguientes generaciones, ¿sí? Dándoles justamente pues la experiencia que tenemos con los pacientes, ¿no? Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí porque justamente de historia, pues quiero que ustedes tengan la información primero leída, ¿sí? Y trabajada un poquito, ¿sí? Para que podamos seguir conversando con la clase, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos el día de hoy? ¿No? No, maestra. Ah, No, No, maestra, de momento maestra. todo bien. perfecto.